cordiales a todos. El vídeo que han tenido ustedes la osadía de seleccionar para visionar es un vídeo que a algunos quizá les puede interesar poco porque no me gusta demasiado, pero en este vídeo voy a hablar sobre mí. Me lo han pedido más de uno. Y el origen de este vídeo, en el que lo que les voy a contar van a ser los 50 años que estoy cumpliendo ahora como docente e investigador, ha venido provocado por una invitación que me hizo hace unos meses don Claudio Ariel, responsable del Congreso Virtual Mundial de e-Learning, en el que me invitó a participar en el Congreso. Yo le dije que no tenía demasiado tiempo para preparar una presentación. Me dijo, no, háblenos usted de su vida, de sus experiencias en educación a distancia. Entonces, bueno, así se lo tomé y me animé a contar lo que habían sido mis vivencias durante todos estos años. Ahora que en febrero de este año estoy cumpliendo los 50 años, desde el 63 hasta el 2013, he retomado aquella presentación, le he realizado unos profundos cambios, unas adaptaciones, para hablar exclusivamente de lo que han sido esos 50 años de docencia, de investigación, expresamente de investigación, y expresamente, sobre todo, fundamentalmente, en el ámbito de la educación a distancia. Este es el esquema que les voy a presentar. Haré una referencia breve a las escuelas Virgen de Guadalupe, donde arranqué mi docencia en los años 80, los años 90, el siglo XXI, y la UNED y la UED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que antes de la UNESCO de Educación a Distancia, como elementos fundamentales en gran parte de mi vida profesional de estos 50 años. Vamos a arrancar con las escuelas Guadalupe, donde estuve nada menos que esos 22 años que aparecen ahí, desde el 63 hasta el 85. Estas escuelas Virgen de Guadalupe están ubicadas en Badajoz. En el año 63, finales del 62, yo entré en las escuelas cuando acababan de inaugurarse prácticamente. Estaban ubicadas en un barrio obrero, ven ustedes ahí la fotografía en la parte de abajo, un barrio populoso obrero de Badajoz, que hoy es un barrio muy avanzado, un barrio extraordinario de esa ciudad, después de todos estos años. Estas escuelas acaban de cumplir también sus 50 años. Bueno, pues digo que en esa región extremeña, en esa comunidad autónoma de Extremadura, en la provincia de Badajoz y en la ciudad de Badajoz, capital de esa provincia, se ubicaban estas escuelas Virgen de Guadalupe, que era un centro educativo con todos los niveles del sistema educativo, con niños desde los 4 años hasta los 18, 19 años, que a mí me podían dar una experiencia que yo no podía imaginar, que después iba a ser profesor de teoría de la educación, para sintetizar todo lo que había sido la práctica anterior con lo que supondría el análisis ya científico más elaborado desde la universidad. El centro estaba y está regido por la Compañía de Jesús. El director siempre ha sido un jesuita, y bueno, pues los elementos fundamentales para destacar en unas cuantas pinceladas de mi vida en ese centro, pues es que impartí docencia en todos los niveles educativos, desde los 4 años hasta los 18, 19 años. Ya en el año 67 del siglo pasado se me responsabilizó de uno de esos niveles. Quiero quizás, a nivel anecdótico, si quieren ustedes, contar que cuando yo en febrero del año 63 entré en estas escuelas como profesor, yo tenía 17 años. Sí, no se extrañen, yo tenía mi título oficial de maestro de primera enseñanza. En aquella época eso se podía lograr. Bueno, yo he sido maestro, después he sido licenciado, he sido doctor, bueno, y he llegado a catedrático de universidad. Bueno, creo que es un recorrido con mucha vida por detrás. En el año 67, como digo, se me responsabilizó de uno de los niveles, concretamente el nivel de oficialía industrial, que se impartía en los centros de formación profesional. Y en el 69, ya tras el rector o director de ese centro, de ese macrocentro, que era jesuita, yo era la segunda autoridad, era el subdirector de todo ese macrocentro, en el que los demás jesuitas que había se dedicaban a labores de pastoral, fundamentalmente. Creo que adquirí una gran experiencia, grandes aprendizajes, tanto recibidos de los propios jesuitas como del gran grupo de seglares que formábamos parte de aquellos claustros, de aquel extraordinario centro educativo. Allí tuve durante ese tiempo grandes inquietudes, sobre todo cuando terminé mi licenciatura en Ciencias de la Educación, en todo lo que supuso la formación de profesores
y la formación de padres. Fueron dos ámbitos que siempre me interesaron. Yo creí que por ahí estaba mi vida, era lo que me ilusionaba, el formar a padres, el formar a profesores, y mire usted por dónde al final esto no fue así. En el año 82 comienzo mi docencia universitaria en el Centro Asociado de la UNED en Mérida. Ahí surge mi interés por la educación a distancia. Durante esos años estoy compatibilizando mis tareas directivas en el Centro Virgen de Guadalupe y la docencia universitaria como tutor en el Centro Asociado de la UNED de Mérida. Yo había organizado algunas actividades de formación del profesorado en el Centro de la UNED de Mérida, que tuvieron una gran repercusión en toda Extremadura, formación de profesores, actividades y jornadas de formación de profesores no universitarios. Acudieron a ellas ilustres catedráticos de diversas universidades españolas a impartir conferencias y charlas de un gran nivel que yo creo, insisto, que tuvieron una gran proyección. Bueno, entré en contacto, lógicamente, además como era tutor del Centro de la UNED de Mérida, con algunos ilustres catedráticos de la sede central de la UNED, profesores de la UNED, que me llamaron para que me presentase a una convocatoria de profesores no numerarios que se convocaba en la Facultad de Educación. Allí acudí, y allí obtuve la primera plaza en el año 85, también en febrero del año 85, entré a formar parte ya de la sede central de la UNED en la Facultad de Educación en la capital de España, en Madrid. Y ahí empezaron mis andanzas investigadoras. Ahí empezó ya de en serio mi aproximación a la inquietud de reflexionar y de trabajar sobre la educación a distancia. Un primer libro en el año 85, los licenciados extremeños de la UNED, los primeros licenciados extremeños de la UNED. Esta investigación estuvo dirigida por el ilustre catedrático doctor Ramón Perejuste, un gran profesional, un gran investigador, un gran docente y un gran amigo. Y lo sigue siendo durante todos estos años. Él me inició en las tareas de investigación y publicamos este que fue muy querido porque es como el primer hijo, ¿no? El primer libro que vio la luz siendo yo autor del mismo. En el 86 publiqué la base de, siguiendo la investigación sobre la UNED en Extremadura, Educación Superior a Distancia, Análisis de su Eficacia. Aquí presentaba un modelo de análisis de eficacia en centros asociados de la UNED. Todo esto estuvo dirigido por el que ha sido mi maestro a lo largo de muchos años, el doctor Ricardo Marín Ibáñez. Él fue además el primer titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. En los últimos 2 años de su vida, a finales de los años 90, falleció. Perdimos a una gran persona, perdimos a un gran maestro de tantos pedagogos, de tantos profesores de las universidades españolas. El doctor Ricardo Marín Ibáñez, valga este homenaje y este recuerdo para él. Siguiendo con esa investigación sobre Extremadura, la educación a distancia, un libro en el 87, Eficacia de la UNED en Extremadura, y otro que era el meollo fundamental de esa investigación, el rendimiento académico y el abandono en la educación superior a distancia. 2 elementos que yo creo que se deben continuar investigando. Me consta que ahora están haciendo trabajos interesantes sobre esto en mi propia universidad, pero que los demás colegas que puedan estar visionando este vídeo sí que deberían dedicar un tiempo a analizar los rendimientos académicos, los logros académicos, las deserciones, los abandonos, los fracasos de los estudiantes en las instituciones de educación a distancia. En el año 88, sin olvidar esas otras vertientes como pedagogo que soy, esa preocupación que tenía sobre los padres, sobre los hijos, ¿qué le pasa a mi hijo, la familia, los amigos, la escuela? Tuvo bastante difusión el libro fue bastante leído. No siguieron esas inquietudes por parte mía, lo dejamos ya de lado, ya dediqué una parte de mi vida a ello. Y en el año 89 también publiqué el libro La Educación, Teorías y Conceptos, Perspectiva Integradora. La educación en general, el fenómeno educativo, el hecho educativo. Es un librito, no es excesivamente grueso y que sirvió de base a muchos colegas de distintas universidades españolas, así me lo pusieron de manifiesto, pues para sus trabajos, para sus investigaciones. Creo que se recogen a nivel conceptual las bases y fundamentos de la educación. Ahí no se habla nada de educación a distancia. ¿Qué pasó en los 90? En los 90 ciertamente sí que fueron prolíficos. En esos años, durante 4 años de ellos, fui director del Instituto Universitario de Educación a Distancia y ahí afianzamos todo lo que supuso investigación.
Yo no sé de dónde saqué las horas, ciertamente durmiendo poco, descansando poco, pero además de la docencia, además de trabajos de gestión que llevábamos a cabo, pues surgían las investigaciones, las publicaciones. Quizás les podría iniciar con el año 92, en el que junto a mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, dirigimos 2 cursos de doctorado. Atención, año 92, doctorado sobre educación a distancia, impartido a distancia en una universidad a distancia. Creo que en esto de los doctorados a distancia también fuimos un poquito pioneros. Ahí estuvimos trabajando desde esa época. Y en el año 94, estoy tremendamente orgulloso de este libro, Educación a distancia. Es un grueso volumen de 650 y tantas páginas, que desde hace un año, poco más de un año, está en abierto. Los servicios de la UNED me autorizaron a ponerlo en abierto. Tienen ustedes ahí la dirección. Y fíjense que es un libro del 94, escrito desde el 92 hasta que se publicó año 94, perspectiva del año 92, de cómo veía yo la educación a distancia en el año 92. Era un libro preparado para profesores que fuesen a trabajar en educación a distancia. De hecho, el Ministerio me encargó también un curso. Este libro sirvió de base, de texto, para otros cursos que yo dirigí. Miren, aunque sea una anécdota, el libro este, que está en abierto desde hace poco más de un año, está en el repositorio e-espacio de la UNED. Es un potentísimo repositorio con miles de artículos y de trabajos. Este libro está ahí, y fíjense en la pantalla, que esto lo he captado la semana pasada. El libro este ha tenido 46.484 descargas. Es bien el libro completo o capítulos del libro. Es el texto más descargado de todos los miles, de los centenares que hay en e-espacio de la UNED. Un libro del año 94 escrito con perspectiva del 92. Bueno, parece que todavía ahí se dicen cosas que pueden ser interesantes. En el año 95 participé como responsable español en una investigación en el que yo creo que participamos en torno a unos 12 países diferentes para hablar de las buenas prácticas en el aprendizaje abierto, flexible, a distancia. Fue una publicación realizada en una revista prestigiosa en aquella época. Hoy ya no existe esta revista, pero ciertamente fue un trabajo interesante realizado entre colegas de distintos países con unas visiones diferentes, y yo creo que fue algo interesante lo que allí concluimos. En el año 96, por encargo del rectorado de la UNED, también coordiné y tuve la parte principal de la mayoría de los temas de este libro, en el que participaron otros 4 o 5 colegas de la UNED, la educación a distancia y la UNED. Es decir, era una visión de la educación a distancia, pero aplicada a nuestra universidad y dirigida fundamentalmente a profesores de la sede central y de los centros asociados, como elemento, como instrumento, como texto de estudio fundamental para la formación de estos docentes. En el año 97, el primero de los libros que aparece en la pantalla, también le tengo un especial cariño: Investigar para mejorar la calidad de la universidad. Es un grueso texto, y esto fue fruto de unas jornadas que organicé como director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, a las que invité a todos aquellos que habían realizado tesis doctorales o investigaciones de carácter competitivo sobre la UNED, sobre la educación a distancia, fundamentalmente sobre la UNED, en distintas vertientes, dimensiones, ángulos de esta universidad. Pero todas ellas investigaciones rigurosas, todas ellas realizadas por doctores. Fueron 3 días de debate, de discusión. Fruto fue el libro este, donde se recogen todas las aportaciones, todos los artículos, síntesis de aquellas investigaciones, y yo creo que también, para la época aquella resultó interesante, incluso para la mejora de la propia universidad. En el 97, ya en el 96 estábamos hablando desde el vicerrectorado de ordenación académica. En aquel caso el vicerrector era el profesor Pérez Juste, yo era director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, y empezamos a trabajar sobre la calidad en la universidad. No se había hablado demasiado de la calidad en las universidades por aquella época. En el 96 nosotros empezamos a elaborar un plan para la mejora de la calidad de la universidad. Y fruto de ello fue la estructura de este texto, con el profesor Pérez Juste, el profesor Samuel Gento, yo mismo, no sé si participó algún colega más, no lo recuerdo, pero vio la luz este libro que tienen en la pantalla. En este caso, un libro dirigido a los estudiantes de la UNED. Aprender a distancia, estudiar en la UNED. Ahí dábamos estrategias, pistas, orientaciones
a estos estudiantes que andaban quizás un poco perdidos, de no saber cómo acometer el estudio en una universidad a distancia. Aprender a distancia, estudiar en la UNED. En el 97 organizamos otro congreso sobre el material impreso en la enseñanza a distancia. Era el elemento fundamental en aquella época, un buen material impreso, bien diseñado, bien estructurado. Entonces un congreso con participación de ponentes internacionales y de nuestra propia universidad. Yo tuve el placer de dirigir aquel congreso y de coordinar la publicación de estas actas, de este resultado de este libro, que daba las pistas suficientes para la mejor elaboración de textos impresos dirigidos a estudiantes a distancia. El libro tuvo una gran difusión, se agotó, hubo que reeditarlo, etc. Como un producto de aquel congreso, pero con un enfoque totalmente distinto, publicamos un librito pequeño sobre unidades didácticas y guías didácticas, orientaciones para su elaboración. Aquí lo que pretendíamos era darle a los profesores de la sede central una guía clara de cómo tenían que elaborar su material didáctico. Su material de unidades didácticas, de guías didácticas, lo elaboramos desde el Instituto Universitario. Yo tuve el honor de coordinar esta publicación y creo que salió un producto bastante útil para tantos profesores en aquellos años. La UNESCO nos encargó, en el año 97, se publicó esto en el 98, nos encargó la publicación en español de un importante informe que elaboró sobre aprendizaje abierto y a distancia, perspectivas y consideraciones políticas. Fue un interesante aporte en el que se nos pidió que el profesor Ricardo Marín y yo mismo elaborásemos una introducción amplia, adaptando ese informe a la realidad española, incluso que en el propio informe introdujésemos algunos elementos que pudieran tener ese componente de realidad española que quizás se había obviado en el informe internacional que se realizó. Fruto de ello fue el libro que además se presentó muy solemnemente con autoridades de UNESCO en la propia presentación del libro, que ya digo, coordinamos el profesor Ricardo Marín Ibáñez y yo mismo. 25 años de la UNED en números. Estábamos acabando de celebrar el 25 aniversario de la UNED. Esto era una presentación de 25 años en número. Todo lo que habían sido los alumnos, las facultades, los licenciados, los presentados, los matriculados, etc. Creo que eran datos importantes para investigadores, estudiosos futuros. En el año 99 también publicamos una investigación interesante, porque fue un cuestionario que pasamos a todos los estudiantes de la UNED, en el que queríamos saber qué piensan los alumnos de la UNED sobre su propia universidad y qué elementos de ahí podíamos extraer para su mejora. Creo que fue una publicación que dio pistas, la hicimos entre varios profesores, la investigación estuvo dirigida por el profesor Ramón Perejuste y por mí mismo, y ahí participaron varios profesores más. En el año 99 participé como líder español de un proyecto de investigación que en este caso coordinó la Open University sobre bibliografía sobre educación a distancia. Tratamos de recopilar todo lo que hasta esa época, hasta el año 97-98, se había publicado sobre educación a distancia. Y yo me encargué, con el equipo español, nos encargamos de seleccionar, de detectar, de encontrar. Entonces Internet era lo que era, ya imaginan ustedes. Todo lo que se hubiese publicado en lengua española sobre educación a distancia, sobre todo desde el ámbito español, pero también latinoamericano. El fruto de ello fue este libro, donde se publica el documento oficial, el informe oficial del proyecto y después todo lo que nosotros aportamos desde España a ese proyecto. En el año 99 también se publicó un libro también fruto de otras jornadas que dedicamos a la tutoría. La tutoría en la UNED. Ese fue el análisis, el debate profundo que se hizo durante los 2 o 3 días que duraron las jornadas. Fruto de ello fue la publicación de este libro, que tuve el gusto de coordinar junto a las profesoras Araceli Oliver y Ana Alejos, de perspectivas sobre la función tutorial en la UNED. Fruto de ese estudio, con el enfoque concreto de guía y de orientación, surgió un librito pequeño, La tutoría en la UNED, bases y orientaciones. Este libro era ideal para dirigirlo, y así se escribió con esa intención, a los profesores tutores de la UNED de España, que de esta manera podían tener las bases, los fundamentos para llevar a cabo una tutoría de mayor y de mejor calidad. En el año 99 y hasta el año 2005 estuvimos desarrollando el máster en enseñanza y aprendizaje abierto y a distancia. Era un máster internacional
que tuve la suerte de diseñarlo, de desarrollarlo y de llevarlo a cabo con un magnífico equipo de docentes, de investigadores, la mayor parte de ellos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero también de otras universidades españolas y latinoamericanas, incluso de Alemania también participó algún colega. Este máster para mí fue una satisfacción profunda, nos dio muchísimo trabajo. Empezábamos en el año 99 como pioneros de un máster íntegramente por internet, participando profesores, docentes, formadores de 32 países diferentes. Un máster distribuido en 2 cursos, 2 años académicos, con más de 70 temas distintos. Realmente creo que fue muy exitosa la experiencia. Lo suspendimos cuando empezaron los procesos de adaptación al espacio europeo de educación superior, a los másteres oficiales, y yo entonces estaba desempeñando el decanato de la Facultad de Educación de la UNED, no me encontraba quizás con fuerza para tomar todo lo que suponía un nuevo diseño de un máster. Tuvimos la intención de hacerlo, pero bueno, no ha habido ocasión. Sí, sin embargo, quiero recordar que esos años lo llevamos a cabo, creo que con bastante éxito. Muchos de los líderes de educación a distancia que hay ahora en América Latina yo tuve el honor de tenerlos como alumnos en este máster al que estoy haciendo alusión. El siglo XXI. Bueno, en el año 2001 publicamos en francés algo que antes habíamos publicado en español, a petición de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Esto lo coordinamos entre el profesor Luis Amador de la Pablo de Olavide, la Universidad Pablo de Olavide, y yo mismo. Participaron otra serie de profesores. Fue una experiencia de formación, de formadores, pues para la formación continua, y tomando ahí como base fundamental la educación a distancia. Lo publicamos, como digo, en español, y entonces el gobierno marroquí se interesó porque también hiciésemos algo parecido para Marruecos, y de ahí la publicación en francés de esta obra. Bueno, aquí les plasmo ahora en la pantalla el libro que yo he escrito, que más difusión y más citas ha tenido de todos los trabajos que he realizado. La educación a distancia, de la teoría a la práctica. Miren, ahí les reflejo pues datos de Google académico tomados la semana pasada. El libro ha sido citado, ha tenido 917 citas. Bueno, esto es, para quien lo escribe, es un orgullo, porque de alguna manera a mucha gente parece que les ha servido, ha tenido la intención de serles útil, más allá de los que lo han leído, no han citado, pero que sí que lo han leído y han podido sacar algún provecho. No cabe mayor satisfacción para alguien que escribe una obra el que otros le lean y que la puedan utilizar pues para sus trabajos, sus investigaciones, sus reflexiones, en fin. Seguía con mis inquietudes, lógicamente soy docente de la asignatura de Teoría de la Educación desde que entré en la Facultad de Educación. Entonces, desde los años 90 hemos venido publicando con el profesor Rogelio Medina, con el profesor Teófilo Rodríguez Neira, textos, unidades didácticas de teoría de la educación para los alumnos. Ha habido distintas ediciones, reformulaciones, temas nuevos, temas diferentes. Aquí el que les plasmo es uno de 2001, escrito por el profesor Rogelio Medina, la profesora Ruiz Corbella y yo mismo. Teoría de la educación. Ahí no se habla bueno, hay algún tema sobre educación a distancia, pero es enfoque sobre el fenómeno educativo, el hecho educativo desde una perspectiva teórica. De la educación a distancia a la educación virtual. Un libro de 2007 que coordiné, que publiqué parte de su contenido junto a los profesores Ruiz Corbella y Domínguez Figueredo. También es un libro muy citado, muy referenciado, muy utilizado, más reciente, que yo creo que no se ha agotado. El anterior sí que está agotado, este creo que no, de la editorial Ariel. Un proyecto en el que tuve el honor de coordinar, un importante proyecto de la Unión Europea, bien dotado económicamente, en el que participamos unas 4 o 5 organizaciones, instituciones europeas y otras tantas latinoamericanas. Fue un libro importante porque fuimos pioneros, junto con alguna otra institución, algún otro proyecto europeo, de hablar de la movilidad virtual. En Europa se venía hablando mucho de la movilidad física, los proyectos, los programas Erasmus, de movilidad de estudiantes, de profesores, pero de la movilidad virtual menos. Nosotros creo que aquí fuimos bastante pioneros. El libro este es una edición bilingüe, está escrita en español y en inglés, en el mismo libro, por una o por otra parte. Bases y propuestas para las buenas prácticas en movilidad virtual. Un enfoque intercontinental. Realmente era un enfoque europeo, latinoamericano.
creo que tiene el interés, como digo, de ser pionero, de plantear las propuestas de movilidad virtual como un elemento absolutamente positivo para el intercambio de conocimientos, de culturas, de instituciones, de estudiantes, de docentes, etc. Dirigí este proyecto, ayudándome de manera muy directa en la coordinación, la doctora Beatriz Álvarez y Marta Ruiz Corbella. Con la OEI, que fue quien nos publicó esta investigación, la Organización de Estados Iberoamericanos, publicamos Concepción y tendencias de la educación a distancia en América Latina. Coordiné este proyecto de investigación y la publicación subsiguiente, y me ayudaron, colaboraron en este trabajo la profesora Ruiz Corbellas, el profesor José Quintanal, la profesora Miriam García Blanco, la profesora María García Pérez. Todos ellos pues dimos a luz. El libro lo tienen ustedes también en línea, como algunos de los anteriores que les he comentado a ustedes. Un libro que es una pregunta: ¿por qué va ganando la educación a distancia? 2009. Aquí se recopilan editoriales del Boletín Electrónico de Noticias que yo venía publicando mes a mes durante muchos años, y algunos de ustedes me solicitó que por qué no le daba forma de libro. Bueno, lo hice aquí, y el título del libro era el título de uno de aquellos editoriales: ¿por qué va ganando la educación a distancia? Una respuesta por mi parte positiva, de que efectivamente va ganando, va avanzando, se va situando, se va ubicando cada vez más, es una realidad. Bueno, el libro está ahí publicado, lo tienen ustedes, está publicado por la UNED, lo tienen ustedes a su disposición. Y esa otra vertiente que de vez en cuando surge en esta presentación: claves para la educación, un libro que habla de educación. Este libro está publicado por Narcea y lo publiqué junto a las colegas Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco. Claves para la educación, actores, agentes y escenarios en la sociedad actual. Es un libro actual, un libro moderno, un libro interesante para todos aquellos que están preocupados, ocupados en temas en general educativos. No tienen que ser en temas de educación a distancia en particular. Ya más reciente tenemos este libro dedicado al 30 aniversario de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Han sido 30 años de divulgación científica, nosotros lo quisimos plasmar aquí, y en este libro, tras un prólogo, una presentación del rector de la UNED, la profesora Ruiz Corbella y yo presentamos un amplio artículo de todo lo que han sido estos 30 años de divulgación científica desde la IESA. Creo que fueron pioneros en divulgación científica, con aquel inicial boletín, después una revista iberoamericana de educación superior a distancia, que se transformó finalmente en la revista iberoamericana de educación a distancia, la RIED, que todos ustedes conocen. Es un libro que está en línea, pueden ustedes acceder a él en la dirección que aparece en la pantalla. El libro más reciente, el último que he tenido ocasión de editar, de coordinar, Sociedad del Conocimiento y Educación. Este es un libro importante porque han participado pues, más de 60 profesores de distintas universidades españolas, prestigiosos profesores de la mayor parte de universidades, prácticamente de todas las que tienen facultades de educación. Se hace en él una visión crítica, una visión reflexiva sobre la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje, la sociedad de la información, ligadas con la educación. Esta sociedad red ligada con la educación. Y como digo, orillamos un poco todo lo que supone la cacharrería o las recetas concretas. Es una reflexión crítica, un aporte interesante, una visión interesante de esas relaciones entre la sociedad del conocimiento y la educación. Lo tienen ustedes íntegramente en línea, pueden ustedes consultarlo en la dirección que les aparece en la pantalla. A finales de este año, 2013, aparecerá lo que será mi último libro por ahora: Bases, perspectivas y tendencias de la educación a distancia en la sociedad red. Lo que trato es de actualizar toda esta serie de conocimientos, ponerlos al día, y decirles: miren ustedes, ahora desde mi punto de vista esto es la educación a distancia, así se debe hacer la educación a distancia desde mi humilde punto de vista, y esto lo publicará la editorial Síntesis, como digo, espero que a finales de este año 2013. Desde hace unos años vengo estando muy empeñado en un verbo, el verbo compartir. El que tenga, que comparta. El que pueda dar algo, que lo dé. El que pueda mostrar a los demás aquello que hace, que lo haga, que lo brinde, que lo exponga. Bueno, yo intento también humildemente dar lo que tengo. Entonces ahí tienen ustedes una dirección en la que existen más de 120 documentos escritos por mí o en los que he colaborado de manera directa y a los que se puede acceder de forma en línea, de forma abierta, en esa dirección que tienen ustedes en la pantalla.
bueno, lo hago porque, bueno, lo que no he podido proponer en esa relación son textos que todavía están sujetos a derechos editoriales y que yo no dispongo de esos derechos editoriales. Pero bueno, tienen ustedes una cantidad suficiente, muchos de ellos los podemos considerar muy obsoletos, ustedes son los que tienen la autoridad para juzgar cuántos son obsoletos y otros que no lo son tanto, aunque hayan sido publicados años muy atrás. Lo mismo que he hecho con los textos, hice con los vídeos. Había perdidos por la red cantidad de vídeos en los que yo he participado como conferenciante, como persona a la que han entrevistado, etc. He tratado de recopilarlos y cerca de 50 vídeos aparecen en esa dirección, la mayor parte de ellos relacionados con la educación a distancia. Los tienen ustedes ahí también a su entera disposición. Una perspectiva de los congresos en los que he participado, en los seminarios y conferencias, también pueden ustedes visionarla. Y ya termino con una visión de lo que han supuesto esta universidad y la Cátedra UNESCO en mi vida. Durante todo parte de 2012 y parte de 2013, estamos ahora, el mes de marzo próximo, terminan estas celebraciones del 40 aniversario de la UNESCO. 40 años de esta universidad que ha evolucionado desde el material impreso hasta Internet. ¿Y cuál ha sido mi vida ahí? Mostrada de forma muy sintética. Pues miren ustedes, entre el 82 y el 93 he sido profesor tutor en el centro de Mérida y en el centro de Madrid. Y profesor de la sede central en Madrid desde el año 85 hasta la actualidad. Desde el 88 hasta el 91 he sido director del programa de formación del profesorado, un programa que tratamos de consolidarlo entonces, que sigue existiendo, para actualizar, para reciclar a los profesores, fundamentalmente profesores del sistema no universitario. Entre el 91 y el 95 fui coordinador de planes de estudio, de alguna manera el responsable de la anterior reforma de la Universidad Española, responsable en la UNED. Fue de una riqueza tremenda porque tuve contacto con todas las facultades, con todas las autoridades de las distintas facultades y escuelas de la UNED para implantar los nuevos planes de estudio de entonces. Después hubo una siguiente reforma que es la que hemos vivido ahora últimamente. Desde el 95 al 99 fui director del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Este centro que se dedica a la formación de profesores y a la investigación sobre la educación a distancia en general y la UNED en particular. Desde el año 2000, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia hasta la actualidad, y desde el 2003 al 2012, decano de esta Facultad de Educación. La UNED nació, pues como tantas instituciones a distancia, con aquellos medios: el material impreso, el teléfono, el correo. Poco después se le fue agregando la radio, el vídeo, la televisión, etc. Luego ya vinieron estas conexiones de Telnet a base de ordenadores muy rudimentarias, conexiones muy rudimentarias. Bueno, para después llegar, por ejemplo, a la videoconferencia. Nosotros en la UNED, en la década de los años 90, llegamos a tener la red de videoconferencia más potente de Europa en cuanto a centros, a instituciones educativas. También en esa década de los años 90 ya empezamos a acceder y todos los profesores tuvimos acceso a Internet, al correo electrónico, se nos dotaron en todos nuestros despachos de conexiones y también en nuestros domicilios. Creo que fue un hito que en esa década de los 90 ya tuvimos todos conexión en nuestros domicilios, potenciados desde el propio rectorado de la universidad. A partir del 99 hubo un gran movimiento en favor de la virtualización total de todas las enseñanzas que impartía la UNED, primero con UCT, después con ALF, plataforma propia de esta universidad. Dos palabras sobre esta universidad, unos cuantos trazos para aquellos que no conozcan de qué estamos hablando. Pues es una universidad española con 11 facultades y escuelas, 64 centros, 110 aulas adscritas, 13 centros en el extranjero, más de 200.000 estudiantes, 26 títulos de grado, 45 de máster, 600 cursos de formación continua, 100 cursos de verano, 400 actividades de extensión universitaria y unos 10.000 docentes enteros de la sede central y de los centros asociados. ¿Qué servicios brinda la UNED? Pues el Centro de Medios Impresos, todo penetrado por Internet. El Centro de Medios Audiovisuales, con videoclases, audioclases, etc. TeleUNED, cursos virtuales, red de videoconferencias, aulas audiovisuales a través de IP,
la UNED y el Centro de Recursos Educativos Abiertos, el CINDETEC para la formación, para la atención a los profesores y para la innovación tecnológica, el Centro de Servicios Informáticos, CSI, el IUED, el Centro de Orientación e Inserción en el Empleo, etcétera, etcétera. Si quieren ustedes acceder, ahí tienen una dirección de lo último que está habiendo en la UNED. La UNED abierta. Ahí están los COMA, los MOOC o CAMEL, como le llamamos otros, todo el canal iTunes de la UNED, los recursos educativos abiertos, las redes sociales, el apartado de multimedia les invito a visitarlo, porque tienen ustedes ahí gran cantidad de vídeos, de intervenciones en televisión, etcétera, noticias, los centros sociales, en fin, tienen ustedes ahí, si lo quieren visitar, les invito a ello, porque puede ser de sumo interés. Los 8 años de decano, que con tanto cariño recuerdo, que ha sido lo más importante que hemos hecho, han sido 8 años muy duros, porque nos ha tocado todo lo que ha supuesto la implantación de los planes de estudio adaptados al espacio europeo de educación superior. Y ahí, bueno, pues el título de pedagogía, el título de educación social, los aprobamos por amplio consenso, hasta el punto que en la Junta de Facultad saben ustedes que esto es un centro público absolutamente democrático. Es decir, yo fui decano 8 años porque me eligieron democráticamente quienes podían elegirme, y estos títulos logramos altos consensos, que no es fácil en un centro de estas características. Concretamente en Pedagogía y Educación Social hubo una sola abstención en cada uno de los títulos a la hora de votar, ningún voto en contra, y el de Educación Infantil fue por unanimidad. Este título no ha sido todavía implantado, pues porque ha coincidido con toda la crisis económica que estamos atravesando en España, y entonces no hay posibilidad por ahora de implantarlo. Igual hicimos con el máster de innovación e investigación en educación, consensuado con todos los departamentos, el máster de formación de profesores de secundaria, que este máster me costó lo suyo, porque tuvimos que coordinarnos con todas las otras facultades de la UNED, había sus intereses encontrados. Bueno, yo creo que personalmente estoy muy satisfecho de haber logrado lo que logramos. A nivel personal y a nivel de toda la facultad tuvimos una participación muy activa en la adaptación de la UNED al espacio europeo de educación superior. Otro hito importante de estos años de decanato, de estos 8 años dirigiendo la revista Educación 21. Esta revista ha logrado estar, diríamos, entre las 6 mejores revistas de educación de España. Son 6 o 7 las únicas que están en JCR de las revistas de educación de España. Y bueno, pues cabe el honor que durante mi tiempo de dirección esto se ha logrado, gracias evidentemente al trabajo tremendo que desarrolló la subdirectora de la revista y vicedecana en mis 2 mandatos, la doctora Marta Ruiz Corbella, a la que desde aquí quiero agradecerle todo lo que ha dado, tanto en la revista como en tantas otras cosas de las que yo he venido desarrollando. Ella continúa al frente de la revista, yo una vez terminé el decanato dejé la dirección de la misma. Y bueno, un hito importante desde 2007 a 2012 ha sido una inquietud mía fundamental, el dotar a la Facultad de Educación de un nuevo edificio. Estábamos, permítanme la expresión, amontonados con otras facultades en el edificio anterior. Y logramos construir un edificio nuevo sobre un edificio antiguo que tenía el Ministerio de Educación, que se vació completamente. Es un amplísimo edificio. Ya les invito desde aquí a los que lo deseen a visitarnos, a comprobar lo que les digo, un edificio con posibilidades inmensas de crecimiento de esta facultad. Y bueno, en el año 2012, justo el día que yo cesaba como decano y tomaba posesión el doctor García Llamas como nuevo decano, ese mismo día se inauguraba este edificio nuevo de la Facultad de Educación. Yo entregaba, diríamos de alguna manera, el rector y yo, entregábamos a toda la Facultad de Educación este magnífico edificio que yo espero que durante muchos años lo puedan disfrutar mis colegas. También en ese tiempo tuve una participación activa en la consolidación y dinamización de la Conferencia de Decanos de Educación de España. Antes las facultades de educación iban por un sitio, las escuelas de magisterio iban por otro. Durante este tiempo se unificó en una sola conferencia de decanos y en esa directiva de la conferencia creo que tuve protagonismo para ayudar a esos equipos magníficos que hubo en las permanentes y directivas de la conferencia de decanos para sacar adelante grandes proyectos y prestigiar a esta función de pedagogo, a esta función de docente, de educador social, etcétera, de psicopedagogo. Los 2 únicos doctores honoris causa existentes propuestos por la Facultad de Educación al rectorado de la UNED han sido
el doctor Federico Mayor Zaragoza y don Ricardo Díez Hofleitner. Bueno, han sido los dos doctores honoris causa propuestos por la Facultad de Educación, aprobados por los órganos de gobierno de la universidad, y en un solemnísimo y emotivo acto fueron investidos como doctores honoris causa. Creo que cabe un honor a la facultad tener a estas dos personalidades como doctores honoris causa, y a mí como decano el haber coordinado toda la parte correspondiente a la propuesta de estas dos personalidades. Y ya para terminar, pues la otra parte inmensa de mi vida, desde el año 2000, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que los 2 años anteriores la lideró mi maestro, el profesor Ricardo Marín Ibáñez. Ahí están las dedicaciones a las que la Cátedra UNESCO tiene su tiempo, y su fijación, y su enfoque, y sus objetivos: formación, información, difusión, redes. Miren, en esta diapositiva, si quieren ustedes, detienen el vídeo por si quieren acceder a algo de lo que hacemos desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. No se lo voy a enumerar. En todas esas partes ahí tenemos presencia, ahí estamos. Si quieren ustedes acercarse a nosotros, háganlo a través de esas direcciones. Estaremos encantados de que nos sigan, de que estén con nosotros. Lo mismo de antes, con los logos correspondientes de los sitios en los que la CUED, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, está presente. Este es el portal principal de la Cátedra UNESCO. Tienen ustedes ahí la dirección, el portal oficial. Aquí tienen ustedes los SCOPI, 2 de ellos fundamentales de la Cátedra UNESCO. En este diariamente actualizamos toda la información, las noticias, todo lo relevante relacionado con la educación a distancia y con las tecnologías aplicadas a la educación. En este otro, que llamamos DocuQued, lo que tratamos es de recopilar informes, libros, artículos que tengan que ver con la educación a distancia. En Twitter está la cátedra, estoy yo, ahí tienen la dirección por si quieren seguirme, por si les puede interesar algo de lo que yo les cuente, síganme en Twitter, ahí nos encontraremos. Lo mismo les digo en Facebook, está la Cátedra UNESCO, estoy yo, ahí tienen una dirección para que nos convirtamos en amigos. Ya les considero amigos de entrada, pero ahí tienen ustedes la opción. 2 blogs en los que tengo protagonismo, el blog denominado García Aretio y el blog Contextos Universitarios Mediados. Tienen ustedes ahí las direcciones de los 2 blogs. Si quieren ustedes acercarse a algunas reflexiones que yo hago de vez en cuando en estas herramientas, en estas aplicaciones blog, estaré encantado de tenerles entre los seguidores. Otro blog en el que presentamos en otro formato lo que antes les mostraba en el SCOPI. Y aquí tienen ustedes el blog de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Este es un blog abierto. Todos ustedes pueden publicar en él. Si lo desean, envíennos los originales. Ahí está explicado cómo se puede publicar en el blog y tienen ustedes la posibilidad de hacerlo. Lo mismo en este otro que se ha inaugurado la semana pasada, Aula Magna 2.0. Es un blog ya con revisores, pueden ustedes publicar, ustedes nos envían los originales, se revisan y si parecen adecuados para los objetivos del blog, serán publicados. También tienen ustedes las instrucciones en el propio blog. Un canal de vídeo donde se recopilan todos aquellos vídeos a los que hice alusión anteriormente, lo tienen ustedes ahí. También un boletín electrónico de noticias que diariamente se va alimentando y se va actualizando, de la Cátedra UNESCO. Y bueno, dirán ustedes, pero este hombre como ahora habla de una lista de distribución. Bueno, la lista Coedistancia es algo muy querido por mí, tienen ustedes ahí la dirección. Pero en tiempos de redes sociales, las listas de distribución están pasadas. Sí, en efecto. Yo alguna vez sugerí a los miembros de la lista que si dábamos de baja la lista, que ya con las redes sociales, bueno, de ninguna manera. Y la prueba es que la lista sigue en vigor, sigue funcionando, sigue estableciéndose como elemento de comunicación, de contraste, de información, de intercambio, de preguntas, de respuestas. Bueno, todos aquellos que quieran seguir y subirse a la lista, ahí tienen la dirección. Y bueno, la parte más científica, de alguna manera, de la cátedra la plasmamos como director, que soy de la revista, en la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que se edita en 2 formatos, impreso y electrónico. Tienen ustedes ahí la dirección electrónica. Esta revista está bien indexada en bases de datos, en plataformas, en portales, en buscadores, en catálogos. Está bastante bien situada. Aquellos que estén interesados, que tengan algo que decir en este ámbito científico de una revista de estas características, serán recibidos con los brazos abiertos. Termino. Este es mi resumen investigador. Lo tienen ustedes en la pantalla. 50 años de docencia, resumen investigador que, claro, se inició cuando ya empecé a formar parte como profesor universitario a mediados de la década de los años 80.
Antes, pues no, era docente de niveles no universitarios y la investigación estaba un poquito más alejada. Ahí tienen ustedes los libros, los trabajos en revistas científicas, de los artículos en revistas no les he hablado porque sería muy prolijo empezar a detallar, pero bueno, ya saben ustedes dónde está la mayor parte de esto. Los proyectos de investigación, las revistas en las que uno trabaja, bien como comité científico, como director, etcétera, las agencias de evaluación, etcétera, etcétera. Y también algunos reconocimientos internacionales, como los honoris causa de la Universidad de El Salvador, o de la Universidad Técnica Particular de Loja, o el profesor honorario de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú, o embajador de la Universidad Nacional Abierta, o la medalla de reconocimiento en favor de la educación a distancia de la Universidad de Guadalajara, en fin, y algunos otros pequeños reconocimientos que tampoco voy a ustedes a mostrarles. En fin, amigas y amigos, les invito a que vengan a compartir este espacio de la red de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Para darse de alta, muy fácil, acudan ustedes a esa dirección, serán recibidos con los brazos abiertos y colaboren con nosotros, participen, opinen, ilustren, compartan. Es una forma interesante de hacer universidad y de compartir conocimiento. Mis queridos amigos, esto han sido unas pinceladas sobre estos 50 años de vida dedicados a la docencia y a la investigación. Soy feliz por haber llegado a los 50 años haciendo estas cosas. No sé los que me quedarán para seguir haciéndolo, pero mientras me duren las fuerzas vamos a seguir trabajando, peleando, luchando por esto que ha sido mi vida, en lo que he puesto mi granito de arena, que ha sido la educación a distancia. Todo ha sido esto. Los que hayan aguantado hasta este momento, muchísimas gracias. A los que no aguantaron, pues también les doy las gracias, aunque no me las van a escuchar. Mis queridos amigos, un saludo cordial a todos.